Y el talento de las personas con síndrome de Down ha recorrido más de 44 ciudades de México, también Europa y Asia. Lo invito a descubrirlo. Manantial de Amor es una muestra colectiva integrada por más de 30 obras realizadas por alumnos de la Escuela Mexicana de Arte Down. En estas obras, cada uno de los artistas da a conocer parte de su vida, expresando sus emociones y sentimientos desde otra perspectiva. Tal es el caso de Francisco, quien explica el porqué de su obra. Que siempre veo películas de Joaquín Parabé con Cantinflas también. Y entonces me gustó más Joaquín Parabé. La exposición de pintura, grabado y litografía, que incluye desde un caballo de colores, paisajes, animales, retratos, una mujer desnuda y hasta 2 Van Gogh, es presentada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Fundación John Langdon Down, que buscan dar a conocer el talento y la inclusión de las personas con síndrome de Down. Hemos tenido ya 78 exposiciones en 44 ciudades de México, Asia y Europa, con un éxito rotundo. Estamos muy orgullosos de que ellos se expongan aquí. ¿Y para qué? Para que todo México, extranjeros, nacionales, vengan a ver la creación de lo que son capaces ellos cuando se les da la oportunidad. Esta exposición se exhibirá en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es gratuita y permanecerá hasta el 10 de agosto en un horario de 10 a 18 horas. Señores y señoras, por favor quiero que vengan para ver esta exposición. Está abierta las puertas para que vean los cuadros y los grabados. Con imágenes de Jesús Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.